En el ejemplo de hoy presentaremos una de las novedades más importantes de la versión 1847 de CAMEXpress. Esta novedad afecta directamente a la técnica de mecanizado adaptativo. En este ejemplo mostraré una comparativa directa entre un mecanizado tradicional con volumen, un mecanizado adaptativo tal y como se presentó en la versión pasada y esta técnica de mecanizado adaptativo con mejora. Vamos a echar un vistazo al navegador de operaciones que se ha organizado para que sea mucho más fácil su comprensión. Para afrontar el mecanizado de esta pieza de una manera tradicional, en CAMEXpress aplicamos primero una operación de desbaste de cavidades que deja una demasía en las paredes de la pieza de 0,5 mm. A posteriori necesitamos aplicar una operación de fresado de restos que entre y acabe lo que la operación anterior no pudo acabar. Si verificamos la trayectoria de estas operaciones, veremos cómo realmente esta primera operación va nivel a nivel de 3 en 3 milímetros de profundidad, desbastando todo lo que es el volumen. A nivel de suelo no se ha configurado ninguna demasía y vemos como la demasía lateral sí es de 0,5 milímetros para cada uno de los niveles. Acto seguido entra la operación de fresado de restos que con una fresa un poquito más pequeña entra donde la otra no pudo y además termina las paredes. Esta operación tiene un tiempo de corte de 11 minutos y 3 segundos y un tiempo total de mecanizado de 16 minutos. Comparándola con la del mecanizado adaptativo vemos que el tiempo ya es más bajo en esta técnica adaptativa. Este mecanizado adaptativo entonces es una funcionalidad orientada al mecanizado de alta velocidad. Es una técnica que proporciona un patrón de corte inteligente y se adapta de forma gradual a los bordes y a los contornos de la región de corte, con trayectorias bastante suaves y bastante fluidas. Una forma bastante recomendable de mecanizar usando esta técnica es usando la profundidad de corte comprendida entre 2 y 3 veces el propio diámetro de la herramienta de corte, con un valor de pasada comprendido también entre un 8% y un 12% de este diámetro. Luego, como no puede ser de otra manera, siempre requeriría una operación de fresado de restos para acabar lo que la operación anterior no pudo. Si verificamos este grupo de operaciones, veremos como la operación de mecanizado adaptativo tiene una profundidad de corte muchísimo más grande, siempre respeta la misma dirección de corte, aunque las paredes no la puede acabar. Esto es lo que teníamos en la versión anterior de CAMEXpress y de SolidScan Pro. Acto seguido, como vemos, necesitamos de manera mandatoria hacer uso de una operación de fresado de restos que termine lo que la operación anterior no pudo, aunque la operación de fresado adaptativo ya ha ahorrado muchísimo tiempo y ha aprovechado mucho más la vida de esta herramienta. Vamos a ver cómo va quedando al final la pieza. Aquí ya habría acabado. Y bueno, la novedad en esta versión de CAMEXpress es que se incorpora la posibilidad de mecanizar las paredes inclinadas, como estamos viendo en este patrón de corte. El fresado adaptativo primero mecaniza un nivel profundo, aprovechando todas las ventajas del fresado de alta velocidad, y luego recorre las paredes en nivel ascendente perfilando los contornos en niveles Z. Como siempre es recomendable hacer uso de una operación de fresado de restos, pero en este caso, dada el funcionamiento del mecanizado adaptativo en el caso anterior, el trabajo que tiene esta operación es muchísimo menor, viendo como incluso a nivel de tiempo total se reduce muchísimo. Si verificamos este grupo de operaciones, veremos cómo este patrón de corte es muy parecido, si no idéntico, al que hemos visto en el caso anterior, dejando igualmente la demasía de medio milímetro en las paredes, y a continuación va en sentido ascendente acabando esas paredes. De manera que, por ejemplo, solo le quedaría si acaso un repaso en alguna de las esquinas donde esta herramienta no pudo entrar. En este nivel, igual. Va recorriéndolo en nivel ascendente de 0,5 en 0,5 milímetros o como cualquier condición de corte habitual de CAMEXpress. De esta manera terminaría y a continuación la operación de fresado de restos solo desbastaría las esquinas. Como vemos, aquí sí hay una diferencia de tiempo muy grande, de casi la mitad entre una técnica y otra. Claro, aquí está aprovechando muchísimo más las bondades del mecanizado de alta velocidad. De manera que, finalizando, el empleo de esta técnica de mecanizado adaptativo en la última versión de CAMEXpress dan como resultado un menor tiempo de mecanizado global. Además, hay el uso de un espesor de viruta bastante más pequeño y tamaño de viruta bastante más pequeño, tiene como consecuencia un desprendimiento y una transferencia de calor en el corte hacia la herramienta muchísimo menor. La mayor parte del calor desprendido lo absorbe la viruta en lugar de la herramienta.
De manera que, bueno, las consecuencias son que la vida de la herramienta aumenta e incluso eliminando la necesidad del empleo de refrigerantes.